Doctora, muy buenas noches. Colegas, muy buenas noches. Yo he elegido el tema sobre el conflicto armado interno en el Perú entre 1980 y el año 2000. Precisamente se habla de la violación de los derechos humanos y el rol de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El conflicto armado interno en el Perú entre 1980 y el año 2000 ha presentado un periodo de grave violencia y violaciones masivas de los derechos humanos, perpetrados tanto por el grupo subversivo como Sendero Luminoso y el MRTA, así como los agentes del Estado. Me refiero a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. ¿Cuál es el contexto histórico o en qué contexto histórico se ha desarrollado el conflicto? El conflicto armado interno se ha iniciado en mayo de 1980 con el ataque de Sendero Luminoso en la región de Ayacucho, extendiéndose por 2 décadas y afectando principalmente a las poblaciones rurales andinas. El Sendero Luminoso buscaba derrocar el Estado peruano e imponer un régimen comunista, mientras que el MRTA también llevó a cabo acciones violentas contra el Estado. Y la respuesta estatal, bajo los gobiernos de Belón de Terry, Alan García Pérez y Alberto Fujimori, ha involucrado a los agentes de la Fuerza Armada y la Policía Nacional en la lucha contra la subversión. Las violaciones de los derechos humanos y sobre todo a la norma internacional durante el conflicto, se han cometido numerosas violaciones de los derechos humanos que contravienen normas fundamentales del derecho internacional. Por ejemplo, uno de los derechos fundamentales es el derecho a la vida. Sendero Luminoso cometió asesinatos y masacres sistemáticas contra la población civil, incluyendo autoridades locales, campesinos, y las fuerzas estatales también fueron responsables de las ejecuciones extrajudiciales. Estas acciones violaron el derecho a la vida, protegido por el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Otro derecho que se ha violentado es el derecho a la integridad personal. La tortura, las prácticas utilizadas tanto por Sendero Luminoso como por los agentes del Estado, estas acciones están prohibidas por el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo también se ha violado, o dentro de la violación de los derechos humanos, se ha realizado desapariciones forzadas. Agentes del Estado peruano cometieron desapariciones forzadas, una violación grave del derecho internacional que implica la detención secreta de personas, seguida de la negativa a reconocer la detención o revelar el paradero de la persona. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas tipifica este delito. Asimismo también se ha violado el derecho de las mujeres. Se produjeron especialmente violaciones sexuales y esterilizaciones forzadas en contra de las mujeres indígenas, lo cual constituye una grave violación de los derechos humanos y reproductivos. Estas acciones contravienen la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el derecho internacional humanitario. También el derecho a la justicia, ¿no?, se ha violado, o se ha primado en esta etapa la impunidad de muchos de estos crímenes,
impide el acceso a la justicia para las víctimas de sus familiares, lo cual vulnera el derecho a un recurso efectivo y la reparación integral, reconocidos también en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Frente a estos hechos graves, con el afán de buscar cierta reivindicación, se ha constituido la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. ¿Cuál ha sido el rol de esta comisión? Ya en el gobierno de Alejandro Toledo, en el año 2001, la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, establecida en el año 2001 precisamente, tuvo el mandato de investigar y esclarecer las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Su informe final, publicado en el año 2003, documentó los crímenes cometidos por Sendero Luminoso, el MRTA y los agentes tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional del Estado peruano. Se ha estimado que el 54% de las víctimas fueron causadas por Sendero Luminoso, y el gobierno, en este caso, el 30% también se le atribuye a los agentes del Estado peruano, entre ellos pues los agentes de la Policía Nacional y la Fuerza Militar. Se habla de la impunidad. Muchos de los responsables de las violaciones de los derechos no han sido llevados ante la justicia. Como conclusión puedo indicar lo siguiente: el conflicto armado interno en el Perú ha dejado un legado de dolor y sufrimiento marcado por graves violaciones de los derechos humanos que contravienen normas fundamentales del derecho internacional. La Comisión de la Verdad y Reconciliación desempeñó un papel crucial en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reconciliación, pero aún quedan muchos desafíos por superar. Es fundamental que el Estado peruano fortalezca las instituciones y garantice, el acceso a la justicia para las víctimas, implementando programas de reparaciones adecuados, y se promueva una cultura de respeto a los derechos humanos para evitar que se repitan los errores del pasado. Sin embargo, siempre quedará en la historia como un hecho muy escandaloso y bastante funesto, de generación en generación. Lamentablemente se recordará pues esta guerra interna que vivió por 20 años el Perú, donde se han violentado los derechos humanos y los derechos fundamentales de la persona. Eso es todo, profesora, muy amable, gracias.